Ahora resulta que la pandemia es responsable de que no aprendamos. ¿Cómo ves, Aiko? ¿Quién dijo eso, señor? La gente que no le gusta la tecnología empieza a grabar si no es mucha molestia. Todo punto, señor. ¿Qué tal, titanes? Ahora sí, desde el estudio de grabación no había podido por cuestiones técnicas de acceso a donde grabo, entonces ya por fin estamos en nuestro querido y glorioso espacio de grabación, ya con los micrófonos profesionales y toda la cosa. Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que pues está más que en boga. Estamos totalmente rodeados de estas cuestiones tecnológicas, que si las clases virtuales, que si son mejor, que si son peor, que si han traído beneficios, que pues se ha visto el aprendizaje afectado por este formato, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí lo que vengo a proponer es que ya el aula de forma tradicional ya está agonizando. Déjenme, les doy un panorama en México, que es precisamente lo que está sucediendo en la actualidad. Hay que arrojar algunos datos que los tomé de la Competitive Intelligence Unit. 2019, inversión en telecomunicaciones del 26.2% en México. Adquisición de smartphones incrementó 5.5% y el 40% carece de acceso a internet según el INEGI. Digamos que el tema es muy complejo de cómo la tecnología y el uso de las TICs y las clases virtuales han sido percibidas y promovidas y ejercitadas por nosotros los profesores y también por nosotros los alumnos. Pero ahorita se está dando un fenómeno muy particular que ya implica otro tipo de transformación, otro tipo de revolución, que algunos autores que ya estamos en la cuarta revolución, en esta ocasión le tocó a lo digital. Digamos que ese es el panorama, y una de las cuestiones que evidentemente afecta es que las brechas, tanto sociales como educativas como digitales, se están incrementando cada día más. Entonces ya las posibilidades de tener conexión a internet se están volviendo ultra necesarias, y eso genera que pues a nivel educativo, a nivel de alfabetización, se sigan incrementando cada vez más. Y pues una de esas brechas es la brecha digital, que ya le dedicaré todo un video a explicar más o menos cómo funciona la brecha digital, que es una de las variantes y una de las vertientes de las tantas brechas que hay, por lo menos en México. Digamos que la educación en línea, la educación tecnológica, viene a recordarnos y a ponernos el dedo en la llaga de que la educación está en crisis, que los profesores están en crisis y sobre todo que la universidad está en crisis. Lo que se presenta en este formato digital pues no es muy distinto a lo que sucedía de forma presencial, claro, con otro formato, pero siempre encontrábamos de forma presencial a alumnos que pues simbólicamente apagaban el micrófono y simbólicamente apagaban la cámara. Estaban ahí presentes, pero no estaban aprendiendo absolutamente nada, y eso pues tiene que ver con que no han cambiado tantas las cosas. Entonces cuando nosotros los profesores decimos que tienen que prender la cámara y tienen que prender el micrófono y que participen, etcétera, etcétera, pues estamos sufriendo y padeciendo los mismos problemas que se estaban suscitando en el aula presencial, ¿no? A veces encontrábamos alumnos que pues les conocíamos la voz muy poco, no los reconocíamos porque faltaban muchísimo. Es decir, los problemas tecnologizados en el mundo virtual nos vienen a recordar que ya estaban sucediendo problemas previos. Entonces, todos estos problemas a los cuales padecemos los profesores, de que no prenden la cámara, que el audio, que el micrófono, que no se van a conectar, que no se puede compartir pantalla, etcétera, digamos que son modulaciones de lo que ya existía previamente en las clases presenciales. Claro, esto y la situación de la pandemia es brutal porque a nivel global, pero sobre todo en México,
que es en donde el contexto en el que estoy, pues evidentemente el abandono y la deserción se vino a incrementar más por la pandemia, por la falta de empleo, por la falta de dispositivos electrónicos dentro del hogar. Eso implicó que pues ya las inversiones que se hacían en la escuela, en la colegiatura, en las mensualidades, en el gasto de material, en el gasto de pasajes, etcétera, pues se viera un poquito afectado, dado que pues implica todo un reto estar educándose tecnológicamente en la universidad. Ahora, yo estoy hablando desde el punto de vista de la universidad, que como ustedes sabrán, es el contexto en el que me desenvuelvo. Aquí la tesis que voy a tratar de defender, o la idea que voy a tratar de exponer, es la siguiente, que hay una combinación y mezcla de distintos contextos dentro del ámbito de lo doméstico o del hogar. Entonces, por ejemplo, tenemos la situación laboral, que ya las personas trabajan en línea. Antes tenían que desplazarse a sus empresas o a sus lugares de trabajo, pero también en ese ámbito del hogar se está mezclando el ámbito educativo. Entonces, cada hermano, cada hijo, y si son muchos hijos, pues yo creo que al no tener también dispositivos suficientes como para que los 2 hijos, los 3 hijos reciban educación virtual al mismo tiempo y le añadamos los recursos de internet, que muchas veces son deficientes, que nada más se contratan los planes más bajos en cuanto a su costo, y eso genera un tráfico de megabytes y de gigabytes muy bajo, y por eso las conexiones son deficientes, pues al usarlo varias personas, evidentemente esto se ve afectado. La conexión a internet. Y aquí las empresas tendrán que ser muy astutas al momento de planificar los paquetes básicos, porque ahí hay una posibilidad de que la gente tenga un internet más o menos eficiente para resolver este tipo de problemáticas. Ahora, todos estos ámbitos que estoy mencionando, el ámbito del hogar, el ámbito laboral, el ámbito educativo, en algún punto se están anudando en el ámbito familiar. Entonces hay hijos, padres, madres que están interactuando de forma tecnologizada virtual, lo cual, como mencioné, trae bastantes problemas, pero algunos de ellos serían los siguientes. Primero, el uso de internet, el tráfico que el internet está soportando mediante la posibilidad de transmisión de cada uno de los dispositivos de cada familiar, ¿no? De cada miembro de la familia. Ese es uno. El otro es que realmente al estar encerrados toda la familia trabajando, educándose y quizás teniendo una videollamada con un familiar, lo que está generando es que la comunicación familiar esté más cercana, pero al mismo tiempo más lejana. Esa es una paradoja que a mí me parece interesante de pensar, porque si vemos la experiencia nosotros como docentes y como alumnos, es que ya escuchamos la clase del hermano, pero al mismo tiempo estamos escuchando las juntas de nuestros papás, pero también escuchamos a nuestra mamá cocinando o platicando con la vecina. Entonces digamos que ahí en el tema de la comunicación, pues evidentemente esto viene a arrojarnos que realmente necesitamos un espacio contextualizado para la actividad o conducta que estamos desarrollando. Esa es una de las crisis bastante problemáticas. Añádale que esto a nivel, digamos, secundario, primaria o kinder, realmente los padres no están dispuestos a estar con sus hijos acompañándolos en sus clases virtuales. Por eso hay tanta, digamos, desinterés, poco esfuerzo de los papás o de las mamás al momento de estar ahí con sus hijos. Ahora, esto no es nuevo, esto lo veíamos de forma presencial todo el tiempo, el desinterés de los padres por los hijos. O sea, tampoco es que la educación virtual haya traído como ese tipo de problemáticas, nada más que ahora surgen en el entorno familiar. Aquí vamos a tratar de defender la idea de que hay una concepción superficial del uso de la tecnología a nivel de la gente. Por un lado se dice que el joven, que está muy capacitado, que no sueltan el celular, que utilizan el celular como sus calzones, que son muy hábiles, que dominan todo.
Pero esa es una cosa, pero de ahí a que estén alfabetizados digitalmente para producir conocimiento, para utilizar las herramientas tecnológicas, las aplicaciones para un uso educativo, eso ya es totalmente distinto. Eso me atrevería a decir que muy pocos están dispuestos a usar la tecnología y las aplicaciones para el uso educativo que le pueden dar a la tecnología. Acá empiezan las problemáticas. El problema es que se está asociando la tecnología con un entretenimiento basura que al chocar con los contenidos educativos evidentemente no lo soportan los alumnos. Entonces las personas, los alumnos prefieren estar navegando por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por correo electrónico, por distintas aplicaciones, que leer, que ver una conferencia, etcétera, etcétera. Entonces ese choque yo creo que es lo que está impactando demasiado al momento de pensar la educación tecnológica. Eso lo tendrán que trabajar, pues por un lado los alumnos, haciéndose cargo de su educación, y por otro lado las universidades. Una cosa que hay que destacar: la educación presencial no es replicable a nivel virtual, pero tampoco es ultra necesaria. ¿A qué me refiero con esto? A que hay que entender que son dos mundos distintos, dos formatos distintos que sirven para ciertas cosas, que tienen ventajas particulares, que tienen desventajas particulares, y yo creo que el futuro va a ser precisamente ese: tener la capacidad como institución, como universidad, de poder alternar este tipo de formatos. Es decir, la pandemia nos ha enseñado que ya va a ser imposible tomar clases presenciales de forma tradicional todo el tiempo. Va a haber cuestiones y condiciones virtuales que habrá que aceptar y a las cuales habrá que someterse y adaptarse. No va a haber como medias tintas entre, pues, aquí la universidad es totalmente presencial. Que quien empiece a pensar que la pandemia no nos enseñó a vivir en el mundo virtual, incluyendo la educación, y sigue repitiendo el patrón de lo presencial, entendido como el profesor frente a los alumnos, dándole la clase presencial, se va a quedar totalmente obsoleta. Ahora imagínense, pues las universidades en el mundo de hoy están totalmente obsoletas. Eso hay que decirlo en cuanto a contenidos, en cuanto a formación, en cuanto a preparación del trabajo, etcétera, etcétera. Hay que también destacar que la crisis educativa no es culpa de la pandemia. No es culpa de la pandemia. Lo que pasa es que ahorita vivimos un fenómeno muy particular, histórico, que nos vino a recordar que la educación está de la chingada. Eso hay que decirlo sin tapujos, sin tapujos. Esto nos lleva a que hay una carencia de alfabetización digital de las instituciones, de los docentes y de los alumnos. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Los docentes no les gusta prepararse de forma digital, no les gusta manejar las plataformas digitales porque pues tienen esta ideología de que pues yo prefiero las clases presenciales. Entonces pues seguramente ya cuando llegue el mundo tecnológico en auge y que sea una potencia al momento de dar clases de forma virtual, quizá ya esté muerto. Entonces, ¿para qué me preparo? ¿Para qué me adapto? Esos profesores indefectiblemente, quieran o no, van a estar, van a ser relegados poco a poco. Y esto no tiene que ver con que la educación, la universidad o cualquier nivel educativo sea malo o perverso, sino que simplemente hay una selección natural en la universidad, eso hay que decirlo, y por más nepotismo que haya y por más contactos y palancas haya, si uno no está capacitado para poder resolver problemas de la tecnología, que eso no quiere decir que se vuelvan 100% tecnológicas las universidades, hay que ocupar la tecnología para lo que es, para facilitar o entrarle por otra forma o otra manera a los alumnos, para mejorar y potenciar el desarrollo del aprendizaje, pero nada más. Ahora, estas condiciones y de aquí a 5 y el resto de lo que me quede de vida, voy a seguir diciendo, a lo mejor ya hay que desarrollar nuevas habilidades, capacidades y dominios de las aprendizajes. Si ustedes revisan la literatura de alfabetización digital o inteligencia digital, se van a dar cuenta que siguen pensando
conforme al enfoque constructivista de las competencias. Esto ya hay que desecharlo porque está más que caduco, no sirve, no tiene utilidad. Nos hacen creer que hay que desarrollar habilidades, competencias, destrezas, valores, cuando eso no tiene nada que ver con el mundo real, a pesar de que el discurso sea ese. Una cosa es el discurso y otras cosas ya son los fenómenos de la realidad que están sucediendo. Entonces, si queremos cambiar la educación y queremos pensar y criticar realmente a la educación, y que no se salva y que no se sea la excepción, la alfabetización digital, tendremos que pensarlo de forma totalmente diferente a cómo se sigue pensando la alfabetización digital. Claro, y para ir cerrando, también está la postura de que la tecnología inmersa en la universidad empezará a suplir y a suprimir distintos empleos como los guardias de seguridad, los intendentes, las personas encargadas de mantener limpia la escuela, por robots y por cámaras de vigilancia, y quizás hasta la secretaria académica salga sobrando porque ya el algoritmo a lo mejor funciona demasiado rápido. Pero aquí eso digamos que ya es un mundo distópico, dramático y trágico. Aquí lo que hay que entender es que la tecnología no va a desplazar nunca al profesor, al docente. Nunca va a desplazar al docente. El docente se va a desplazar solo. O sea, si no se adapta y no usa la tecnología como una herramienta más o como unas herramientas más de su práctica educativa, él solito se va a ir relegando. Ahora, que la tecnología por sí misma sea mala y perversa y vaya destruyendo los empleos y la forma en que enseñan los profesores, eso no va a existir. No compren ese relato de la tecnología vendrá a sustituirnos porque la tecnología es mejor a pesar de que la haya construido el hombre. Eso es un mundo distópico que no conviene pensar ni siquiera por un momento. Ahora, hay que también salir de la dicotomía entre tecnología y educación tradicional. Virtualidad, presencialidad. ¿La tecnología es mala o buena? Estas formas de analizar la realidad de manera dicotómica no tienen ningún sentido y no nos llevan a ningún sentido. Nada más polarizan el debate, polarizan el análisis y no llevan a ninguna parte. Ahora, ¿cuál es la alternativa ante estas situaciones? Pues que las universidades no dependan del gobierno, a pesar de que tengan relación con el gobierno, pero que no dependan de establecer un proyecto educativo serio y contextualizado entre alumnos, docentes e instituciones. Y esto y se va a generar tensiones todo el tiempo porque como ya vimos, la política educativa del Estado pues va totalmente atrasado, no quiere que progrese la educación, porque si ustedes ven los presupuestos de la universidad, cuánto le bajan de recursos, pues es muchísimo dinero, pero el problema es que se va en gasto corriente. Así hay que decirlo. Va a haber nuevas tensiones, evidentemente, a nivel de la política y de la educación, que a lo mejor va a generar una permanente tensión entre lo educativo, lo tecnológico, lo político y el bien de la supuesta calidad de educación. Esto vamos a tenerlo que pensar y empezar a pensar en soluciones, en alternativas, que ya no dependamos tanto del gobierno. Sobre todo como en la educación privada, que es en la que estoy súper inmerso, ya empezar a ver otro cariz, otro lado de la moneda. Saiko, ya terminamos por hoy. Apaga esto, por favor. Apagando sistemas, señor.